Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bellas Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, donde hablamos de belleza y más. Y por supuesto, en este capítulo vamos a hablar un tema que es un tema complejo. Así que bueno, espérennos un par de minutos para que entre nuestra invitada, por supuesto, nuestra invitada de siempre, Lorena Núñez o Lulú, y por supuesto que contamos con el auspicio de www.cosmetologiachile.com y de nuestra comunidad Cultura Estética, una comunidad sin fines de lucro donde tenemos, ¿verdad?, grupos donde compartimos información, tenemos grupos de venta que se llama Cultura Ventas y también Cultura Ceremi para aquellas personas que tienen dudas con respecto al examen del Ceremi. Así que no se pierdan este capítulo porque está de infarto. Espérenme un par de minutos. Hola. Hola, mi Lulú, ¿cómo estás? Bien, con calor. Con calor, qué rico, qué rico. Aquí ha estado más o menos, ha sido más caluroso sí hoy día que otros días, Ya. así que hemos estado ahí con un poco más de solcito, pero la verdad es que ya en la tarde se pone súper fresco, así que hay que Sí, abrigarse. acá bueno, con la brisa del mar, porque mi hermano vive cerca de la playa. ¿Ya? Así que, claro, en la tarde igual se pone un poco más fresco, pero bueno, Ya. para mí es rico, pero ¿Ya? puede ser más friolento. Bueno, mira qué rico. Bueno, yo les estaba diciendo a las personas que nos siguen en el podcast que hoy día vamos a hablar un tema que es como un tema súper bomba, súper bomba, porque vamos a hablar de lo que son los disruptores hormonales o endocrinos. Nosotros hace como un mes ya estuvimos con Loreto Díaz, que ella nos estuvo hablando de los aceites esenciales, y ahí fue Ujú. justamente cuando hablamos de este tema, y la semana pasada cuando hablamos de celulitis también hablamos y nombramos, dijimos algo de los disruptores hormonales, y finalmente es algo que nosotros usamos todos los días y que no sabemos, y que no Claro, sabemos lamentablemente lo mal o lo que pueden influir y están en cosas súper comunes como por ejemplo las cremas que usamos, el los perfume perfumes, e incluso fíjate en las las botellas de botellas de agua. agua. Exactamente, incluso en las botellas de agua y lamentablemente todo eso afecta a las hormonas, ¿ya? Sí, y no lo vean tampoco algo como que de repente que uno exagera porque es algo que está en muchas cosas y algunas veces no sabemos, es por eso que estamos planteando el tema. Y es tan importante porque hay estudios científicos que se han hecho de ciertos químicos que actúan como las hormonas. Entonces, debido a estos ingredientes que tienen ciertas sustancias que tenemos y imitan las hormonas, por lo tanto, hacen que se altere algún proceso en el cuerpo. Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta estos disruptores hormonales, porque sí van afectando. Sí, fíjate que eso a mí me hace mucho sentido, porque generalmente todos estos disruptores hormonales, como afectan las hormonas o el sistema endocrino, tienen que ver con alteraciones del metabolismo, alteraciones de la fertilidad, alteraciones en la piel, en los El ciclos ciclo menstrual, menstruales también, exacto. y también en el estado de ánimo. Ahora, ¿por qué eso me llama la atención? Porque finalmente muchos de ellos provocan problemas como de estos adolescentes precoces, que son personas que les llega la regla antes de tiempo, te fijas, y que tienen características más sexuales antes del tiempo. Te fijas, hay crecimiento de Exacto. mamas, etcétera. Y fíjate que eso me recordó mucho a este tema de que hay muchas niñitas que están haciéndose, por ejemplo, skincare, o que se están haciendo o se maquillan mucho y que son muy chiquitas. Entonces, finalmente, cuando tú utilizas ese tipo de productos y si tienen estos disruptores hormonales, obviamente que aceleras el proceso. Entonces, es realmente súper importante e interesante el tener claro que obviamente vamos a
si usamos estos productos que tienen estos disruptores, obviamente, lo que vamos a hacer es que vamos a desordenar finalmente todas las señales hormonales que tenemos en el cuerpo. Claro, y Sí, aclaremos una cosa, ¿qué son los disruptivos hormonales, po? ¿Ya? Que son... son como sustancias que interfieren, externas, sustancias externas que interfieren en este ciclo hormonal que tenemos en nuestro sistema endocrino, sí, está bien. ¿Ya? Sí. Entonces, como lo desordenan, hace que le manden señales, porque lamentablemente estas señales de todo lo que tiene que ver con hormonas son muy pequeñas las variaciones que puede haber, pero lo alteran igual este sistema hormonal. Entonces, por eso que es súper importante que tener en cuenta todos estos factores que vamos a hablar ahora para que tengamos cuidado. No es una cosa de alarmar o de ponerse maniática después de ciertas cosas, pero sí hay que tomarlos en cuenta y hay que tomar los cuidados que se puedan, porque algunas veces uno puede decir, mira, no hagas esto, no hagas acá, pero a veces no podemos, ¿no? Son circunstancias, no tenemos, o las condiciones, no tenemos el dinero, no tenemos, hay un montón de circunstancias que algunas veces no se puede, pero lo que podamos hacer, tomémoslo en cuenta. Por eso estamos hablando del Sí, tema. sí, yo creo que uno tiene que empezar con cosas pequeñas. Por ejemplo, yo creo que si yo tuviese una hija pequeña, evitaría que utilice productos de procedencia no tan conocida, porque las cremas, por ejemplo, muchas de ellas tienen algunos parabenos que son conservantes de esos productos cosméticos, y los parabenos son disruptores hormonales. Entonces, es súper importante que si yo le voy a comprar algún producto a mi hija, leer la etiqueta para Exacto. verificar que no tenga, por ejemplo, yo siempre hablo de los sulfatos. Los sulfatos son súper, porque no es que tampoco yo quiera como demonizar los sulfatos, pero los sulfatos, por ejemplo, el lauryl sulfato de sodio y otros más, El son... bifenol, No, pero es que esos son otros. Los sulfatos ya, hacen algo bien específico. Ya, los sulfatos lo que hacen es provocar como espuma, ya, y sacan mucho, están también en los detergentes. Esos sulfatos lo que hacen es romper la tensión superficial y producen una espuma y sacan la grasa, lo cual es muy bueno. Te fijas, es decir, por ejemplo, los champús tienen esos sulfatos, tienen que estar ahí, te fijas, exacto. porque van a ayudar a sacar la grasa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo me lavo el pelo todos los días, estoy acumulando una cantidad de disruptores hormonales mayor a que si yo me lo lavo una vez a la semana, una vez cada 3 días. Entonces, si mi champú, porque mi pelo es graso, tiene que tener esos sulfatos, o si no me queda el pelo como sucio, evitar lavármelo todos los días. Y fíjate que la semana pasada me fui a la playa con mi hija mayor, con mi hija menor, y ella se lavaba el pelo, yo te diría que 2 veces al día casi, era tremenda, y se lo lavaba porque lo tenía muy graso, y bueno, yo siempre ahí le metía en la cabeza que no te laves el pelo tan seguido, porque más grasitud tienes, porque finalmente eso es lo que pasa, desengrasa y se engrasa más como una forma de protección, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos a la playa, me di cuenta y me gustó mucho que ahora ella solamente se lava la chasquilla todos los días. Entonces yo dije, maravilloso, ¿cachai? ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de sulfatos que va a tener va a ser menor. Entonces se lo aplaudí, le dije, oh, qué rico, mi amor, porque a mí me preocupaba eso de que te lavaras el pelo todos los días. Ella tiene ovario poliquístico. Te fijas que es otra de las características de los problemas que dan estos disruptores hormonales. Entonces, finalmente, empiezas tú a mirar y a darte cuenta de que, yo no sé si tú te has fijado, pero como que hay harta gente que tiene problemas en la tiroides. ¿Te has fijado en eso? Que hay mucha Sí. gente con problemas en la tiroides. Hay mucha gente con problemas autoinmunes también. Y todos esos problemas autoinmunes y todo tienen que ver con el sistema endocrino muchas veces, porque lamentablemente estamos como sumergidos en esta cosa de muchos factores que te van a alterar de alguna u otra manera. En general, los disruptores pueden imitar hormonas, pueden Sí. bloquear hormonas y también pueden alterar cómo se producen esas hormonas o incluso eliminar hormonas. Entonces, si se fijan, son como hartas acciones
atención. que son acciones complejas, po, Exacto. ¿verdad? Y lo más también es como súper importante que uno piensa, ay, pero como tan exagerado, porque trabajan en cantidades tan mínimas que afectan en todo el sistema hormonal. Entonces, y hay estudios científicos del, De la Organización Mundial de de, la Salud, me parece que la OMS, exactamente, sí, la World sí. Health Organization, que han hecho estudios de estos químicos que podrían estar relacionados. Entonces, no es algo que uno lo escuche y llegue y lo comente, sino que hay estudios científicos que avalan esto. Y lo más importante es que de repente uno se puede ir, no sé, ponerse maniática y como que eliminar muchas cosas, pero no se trata de eso, sino que se trata que al final uno tiene que tener en cuenta qué es lo que te puede afectar y porque esto es tan mínimo lo que afecta, es tan mínimo, pero es acumulativo, es como cuando uno se pone al sol. El sol me hace daño, el sol jamás ha hecho daño. Nunca, o sea, cuando comienzan a satinizar el sol, cuando comienzan a satinizar la sal, el azúcar de repente, que dicen que son los venenos blancos, yo creo que sí, no son buenos, pero yo creo que nunca tampoco fueron malos. El problema es la cantidad, el problema, el tipo de consumo que yo le doy y la constancia que uno le hace. O sea, si uno puede eliminar ciertas cosas para llegar a un equilibrio, no te va a hacer mal. Y esto es lo mismo, que son tan mínimas las cantidades, pero es muy acumulativo, como el sol. ¿Ya? Exacto. Es muy Sí, distinta la persona que toma el sol un año, un mes, a un año. O sea, sí, no, pues de no, pues. hecho, yo la otra vez, me parece que tú no estabas, yo explicaba que en Chile, la gran mayoría de los chilenos a los 18 años ya tenemos nuestra dosis máxima de sol tomada. ¿Por qué? Porque finalmente estamos mucho tiempo, el verano, enero y febrero, harto sol, ya a diferencia de los países europeos que tienen una cantidad de sol mucho más pequeña, sobre todo los que están más hacia la zona, hacia el cono norte, ¿no? Claro, Exacto, Inglaterra, por exacto. ejemplo, tiene poquito sol, entonces finalmente Poquito. nosotros tenemos una gran cantidad de sol, además que empezamos a hacernos adictos al sol porque nos gusta, porque nos relaja, entonces No, finalmente, y yo creo que también nos pusimos a medio adictos al sol porque después de la pandemia estábamos todos con la vitamina D por el suelo y el doctor vaya a exponerse al sol 15 minutos porque por eso te digo, el sol no es malo, es muy bueno porque me hace asimilar la vitamina D y la vitamina D me hace asimilar el calcio. Entonces es una secuencia de cosas que me ayudan. Entonces yo creo que no es malo el sol y tomar 10 15 minutos de sol, pero no la hora pico, ¿cachai? sí, Y lo no, que pasa es que igual, bueno, yo siempre digo esto porque como yo soy de otra generación, yo siento que nosotros, que somos de la generación más antigua, eh, somos realmente sobrevivientes, porque yo te digo, yo me expuse al sol como hasta los 15 años, cero bloqueador solar, es decir, cero, yo quedaba negra, yo pero negra, más, negra, creo. curicha, ¿cachai? Así una, El era tremendo. cochayuyo era blanco al lado mío. Claro, entonces uno no existían, no existía esta cultura del bloqueador solar, no existían los bronceadores que tú te los aplicabas para broncearte aún más. Y si no Y han de encontrabas echarte bronceador, te ponías Coca-Cola con Coca-Cola. zanahoria. O Coca-Cola. Yo me acuerdo que yo tenía unas primas que eran más grandes que yo, que ellas se echaban Coca-Cola encima. Y claro, también era otra época. Ahora, nosotros hemos sobrevivido, no sé, por un montón de cosas también que han sido dañinas. Por ejemplo, yo siempre le cuento a mis hijos que cuando se rompía un termómetro en mi casa, yo coleccionaba el mercurio y tenía una cajita con mercurio y yo jugaba con el mercurio, me lo ponía en las manos. Mira, lo que yo sabía era que no me lo tenía que tragar, ¿ya? Pero yo jugaba con el mercurio, me lo pasaba por todas partes, ¿cachai? Que era como entretenido eso de tratar de separarlo, etcétera. Y ahora se sabe que el mercurio es altamente dañino, ¿te fijas? Entonces, obviamente, también pasa esto de que de repente la gente dice, ¡ay, que le ponen color con los disruptores hormonales, que le ponen color! Pero lo que ha sucedido es que en la medida en que se han ido haciendo más estudios,
también se ha ido conociendo cómo funcionan, ¿te fijas? Y qué es lo que pueden alterar o no alterar. Entonces, Que lo que finalmente, pasa es que por eso te digo, nosotros ujú, creo que, bueno, tanto tú como yo, más tú inclusive, que yo, en el buen sentido de la palabra, somos sobrevivientes porque también, por ejemplo, no existía microondas. Tú calentabas la olla en el sartén, que era de aluminio la cuestión, que después también los estudios han dicho que mucho aluminio te hace mal, pero estamos acá, me entendí, que la amalgama tenía aluminio que también nos hacía mal, que era metal, que no sé cuánto, pero al final era mucho más sano, porque tú no calentabas ahí en plásticos, ¿cachai? No existían las bebidas de plástico, existía de vidrio, entonces todas esas cosas han hecho que quizás nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema humano de corporal, tenía otras defensas que acá los chiquillos ahora no la tienen, o presentan otro tipo de problemas desde antes, o sea, ahora jóvenes, yo te digo que de 30 años para arriba, hay muchos casos inclusive hasta de ataques al corazón, sí. súper graves, más de ataque al corazón, bloqueos de la arteria al corazón, muchos, entonces tiene que ver con un montón de cosas que antes no hacía, o sea, yo creo que antes, como no existía tanta tecnología, estaba hablando de muchos años atrás, los años 80 y un poco más atrás, los alimentos no eran tan procesados como ahora. Entonces, por eso, igual que los disruptores hormonales, para que tú te das cuenta que la por decirlo de alguna manera, la microinfección, la micro basura que se va acumulando en el cuerpo, como los microplásticos que existen, que solamente cuando hacen la autopsia al pobre pez, tú encontrás los microplásticos que son diminutos. Exacto. Lo ¿No? mismo pasa con nosotros con los años, po. Exacto, pero ¿sabes lo que además sucede? Que yo creo que, bueno, cuando apareció el plástico solucionó la vida de muchas cosas. Es decir, obviamente que el hombre no se imaginó, no se pensó en todo el daño que iba a hacer el plástico, pero Es que finalmente, lo que, claro, es final, que lo que pasa, claro, lo ujú. que pasa es que al final es la acumulación de el abuso de. Si al final caemos en eso, po. Lo Porque que yo creo pasa que es el que, plástico no es dañino si lo tú lo que sabes usar. Lo que pasa es que yo creo que pasó esta cuestión de que nos volvimos locos. Yo me acuerdo que los primeros microondas se vendían con una tapa plástica que tú le ponías arriba a la comida para que no te salpicaran ni te mancharan las paredes del microondas. Yo lo usé, así que yo tuve de esas tapas plásticas que venían con el microondas. Entonces venía con esa tapa plástica, es más, te decían, no, si no hay problema de poner cosas plásticas, y después uno se daba cuenta de que tú metías algunas cuestiones plásticas y el plástico quedaba dañado. Por ejemplo, quedaba como la comida metida entre medio del plástico, y tú ahí cachabas que la cuestión no era como tan fácil. Lo mismo que pasa con los sartenes de teflón, que los sartenes de teflón también tienen ese plástico, y que también ese plástico es un disruptor hormonal. Entonces, Claro. ahora, hay distintos tipos de sartenes de teflón, claro que sí. Ahora, no es, oye, voy a agarrar todos los sartenes de teflón que tengo en mi casa y los voy a botar y los voy a cambiar por estos de acero que son más caros que la chica, o no sé, de cerámico, etcétera. No, no se trata tampoco de eso, sino que se trata de que si yo tengo un sartén de teflón y tiene algún rayón o tiene alguna cosa, hay que evitar usarlo. ¿Por qué? Porque ahí Exacto. empieza a salir ese microplástico que tú justamente hablas. Y por ejemplo, yo también tengo tablas de cortar de plástico, Ah, yo igual, sí. ¿cachai? Es que sabes lo que pasa, que lamentablemente, como yo decía al principio, es tanta la diferencia a veces de precio entre una cosa y otra, porque anda a comprarte una tabla de madera ahora, de la de madera, po, ya, Sí, no pues, de la simulación de madera que traen los chinos, la de madera, es carísima. claro. Entonces, entre una de plástico y una tú dices, sí, pero eso es salud. Sí, pero alguna vez no te da el bolsillo para comprar una que valga la pena. Pues entonces, por eso uno tiene que ahí y ver qué hace. Porque mira, Es, si al final uh-huh. uno no se puede cuidar de todo, porque si la otra De vez algo hay que salió un morirse, TikTok. siempre yo digo lo mismo, de algo hay que morirse, ¿cachai? Tampoco estamos para hacernos eternas, pero fíjate que yo Claro. creo que igual uno tiene que, por ejemplo, ir haciendo algunos cambios. Yo creo que eso Y es como sí, importante, hacer cambios pequeños. Por ejemplo, Monté, obviamente no meter cosas ya casi nadie lo usa, pero igual uno tiene que repetirlo, porque de repente puede pasar que alguien crea que es bueno meter algo en el microondas en plástico. Yo, por ejemplo, les cambié a mi marido y a mi hijo, en la época en que mi hijo vivía con nosotros, les cambié la colación de plástico a una fuente de vidrio, que es más claro. pesada,
pero que finalmente es más sana para meterla al microondas y recalentar la comida, ¿te fijas? Entonces, como que uno tiene que ir haciendo como esos pequeños cambios, porque como tú bien decías delante, esta cuestión es acumulativa, es decir, es la suma de Es todas como un las goteo. cosas. Exacto, es un goteo, exactamente, eso es un goteo, y ese es el goteo que uno tiene que tratar de evitar. Ahora, evitarlo sobre todo con los niños más pequeños, te fijas, con los niños, con los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los hombres del futuro. Entonces, finalmente uno tiene que tratar de que esas personas lleguen lo más sanas posibles a un futuro, porque como tú bien decías, oye, en este minuto yo también veo gente de 30 años, yo tengo mis hijos que están entre los menos de 30 hasta los 40, bueno, tengo mi hija mayor que ya está más sobre los 40, pero finalmente hay mucha gente de más de 30 años que no tiene buena salud y que tienen obesidad y que tienen problemas de tiroides y tienen problemas de fertilidad. Entonces, como que si está pasándome eso es porque en realidad algo está pasando con mi sistema endocrino o mi sistema hormonal, y yo siempre digo que el sistema hormonal es súper importante porque es un sistema que coordina. Entonces, y como tú bien decías, son pequeñísimas cantidades las que pueden alterar un sistema hormonal y que nos pueden provocar problemas. Entonces, yo también entiendo, yo también de repente me compro cosas que son baratas pero son bonitas. Por ejemplo, de repente uno se compra, no sé, perfumes, y esos perfumes a veces cuando son demasiado sintéticos tienen problemas, porque las cremas, los perfumes en general y las cremas con mucha fragancia. Lo que tiene que ver con fragancia, sea perfume, crema, hay que tomar en cuenta que los champús, por ejemplo, no vengan con parabenos, evitarlos. Exacto. Ya, o el parabeno sea el mínimo, porque el parabeno tampoco es algo así como no, porque es un conservante, igual le ayuda a la crema. Exacto, pero que sea el mínimo, o que si hay otra alternativa más saludable, porque lamentablemente la gente también, yo creo que, bueno, todo es negocio, si al final uno se queja, pero todo es negocio. Los compadres que comienzan a hacer cosas, entre paréntesis, medias orgánicas o más saludables, se tiran con unos precios. Oye, ¿qué querí que te diga? Bueno, pero mira, yo te voy a decir algo que a mí me llamó mucho la atención, que no sé si lo comenté en otro podcast, pero cuando yo estuve con una amiga, esta amiga tiene parcelas, y ella tiene un espacio donde está sembrando cosas orgánicas, entonces está queriendo hacer cosas orgánicas. Y ella me explicaba que ella tiene que plantar 3 veces las cosas, es decir, planta, suponte tú, albahaca, planta albahaca, compra la semilla de la albahaca, le sale la albahaca, saca todas las semillas de esas plantas, de las flores de la albahaca, la vuelve a plantar, tiene que volver a salir la albahaca, tiene que volver a recolectar la semilla y volver a plantar, y recién ahí, después de la 3ª cosecha, recién el producto es orgánico. Y yo te juro que me quedé así, le dije yo, sabes que no tenía la más mínima idea que era tan trabajoso finalmente. Entonces, porque si te das cuenta es 3 veces que tiene para que, entonces ella me explicaba que eso es en el fondo lo que hay que hacer para que realmente el producto sea orgánico y haya perdido todas estas otras cosas que finalmente se le han ido agregando a los productos. Y ahí nos metemos en otro tema, ¿cachai?, que tiene que ver también con esto mismo, y que es que finalmente prácticamente frutas en este minuto no tenemos frutas orgánicas, sino que tenemos frutas intervenidas. Sí, pero cuando están intervenidas tecnológicamente, haciendo lo que dice tu amiga, no se le va, para que tú lo tengas en cuenta. O sea, yo lo tengo que plantar 3 veces, porque cuando ya está genéticamente intervenido, eso, la semilla va a producir lo mismo. Está intervenida, o sea, tendría que pasar mucho tiempo. Bueno, es que ella me decía eso, es que ella me decía que no, ella me decía que con tres semillas ya a la 4ª ya era orgánico el producto. No sé si será así o no, yo soy ignorante. Claro, habría que investigar, depende del producto o qué tipo de intervención tuvo. Claro, porque yo me imagino que también deben haber genéticamente hablando. Claro, deben haber semillas y semillas, pues, y eso es lo que hace
finalmente que uno de repente también encuentre cosas más baratas y más caras. De repente a mí siempre me preguntan, por ejemplo, oye, profe, ¿por qué esta crema con colágeno es tan cara y esta otra es mucho más económica y si tienen la misma cantidad de colágeno? Bueno, porque muchas veces todo lo que son los conservantes de ese producto cosmético son conservantes mucho más sanos que los otros. Entonces, porque es mucho más barato utilizar un parabeno o un tipo de sustancia o un falato o un sulfato, agregarle a ese producto y me va a abaratar el costo. Entonces, si me abarata el costo... Claro, pero tiene también que ver, aparte de eso, de los preservantes, tiene que ver con la calidad. O sea, lo voy a bajar súper básico. Vayamos a La Vega y hoy en día casi no, pero antes tú ibas a La Vega, ponte tú, y compráis un kilo o a la feria y compráis un kilo de manzana y la encontráis, ponte tú a 500, 1000 pesos ahora, supongamos. Pero tú ibas al Mercado Central y esa manzana, si yo compré un kilo de manzana no costaba 1000 pesos, costaba casi 2000. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué diferencia yo veía? Porque, por eso te digo, la manzana de la feria, que había una podrida, que eran chiquititas, que estaban medias machucadas, y en el mercado central era tipo exportación. Ya. Grandes, lindas, preciosas. Y en los ingredientes, chiquillas, pasa lo mismo. O sea, hay distintas calidades de ácido hialurónico, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, ¿cierto? Y hay distintas calidades. Y También. aparte de la calidad, es la cantidad que tiene cada crema. Hay unas que tienen 1%, hay otras que tienen 5%, voy a dar cualquier cifra al azar. Entonces, esa es la variación entre la calidad, la cantidad y bueno, y qué tipo de patente que me certifica que lo que me están entregando, porque todo influye, sea lo que me están diciendo. Porque la etiqueta chiquilla, aunque uno le dice todo, una de las recomendaciones, lean la etiqueta para todo. Pero el papel aguanta todo, pues chiquilla. Aguanta todo. Bueno, y Entonces, ahí, mira, y ahí te voy a poner algo voy a decir algo súper polémico. El otro día fui a una clase que hicimos en un laboratorio, no en un laboratorio, sino en una importadora de productos, de maquinaria, ¿ya? Y ya. una de las alumnas me dice, profe, y usted con toda esa, como toda esa sapiencia que tiene, ¿cachai? Me dice, ¿por qué nunca hizo una línea cosmética? Y sabes tú que yo estuve muy tentada en hacer una línea cosmética, pero hay un grave problema para cuando uno hace una línea cosmética en general, y es que tú dependes del laboratorio que te la hace, porque finalmente uno no es químico para hacerla directamente, y segundo, que los productos en Chile, cuando tú sacas un producto cosmético X, que sea de fabricación chilena, tú sacas tu permiso, que te dura 2 años, y durante esos 2 años ese producto no tiene ningún tipo de control. ¿A qué me refiero con control? Me refiero a que tú lo haces y, por ejemplo, a lo mejor el laboratorio a ti te cobró, por decir, vamos a poner una cantidad, 100. Me cobró 100 por los productos, ¿ya? Por los 10 productos me cobró 100 lucas, ¿ya? Y después, ¿verdad? Me sigue cobrando 100 por los 10 productos, pero en realidad cuando ellos me hacen la segunda tanda de productos, ellos pueden disminuir las cantidades. Yo no voy a tener idea. Porque Exacto. como tú bien dices, la etiqueta aguanta lo que quiera, ¿ya? Y como no existe un control, ¿por qué no existe un control? Porque obviamente es súper complicado para el Seremi de Salud estar controlando todos esos productos, es imposible, es decir, es una tarea imposible de llevar a cabo. Entonces, finalmente, durante todos esos 2 años, quizás la primera tanda de la crema que yo mandé a hacer es como yo la quería, pero ya después no, puede que no sea igual. No estoy diciendo que todos los laboratorios hagan esto, pero puede pasar y nadie lo controla, y como no hay control, ¿qué pasa? Que yo le puedo poner un poquito menos, pues entonces así en vez de sacar 10 saco 20, ¿cachai? Entonces voy a sacar con el mismo activo, voy a sacar 20 unidades y voy a cobrar lo mismo, ¿te fijas? Pero voy a duplicar mi ganancia finalmente. Exacto. Entonces, ese es un problema, y que muchas veces, ahora, obviamente yo no hablo de la mercadería que traen personas en forma de contrabando, ni que las internan sin permiso, no. No, Pero no, cuando no. tú, por ejemplo, eres un distribuidor y traes un producto del extranjero, de cualquier otro país, cada vez que tú ingresas producto a Chile,
y que es pasado por el CEREMI, que te lo controlan y que te lo controlan siempre, porque yo sí traje producto de otro país, cada vez que te lo controlan, revisan si la fórmula sigue siendo la misma. Y ahí entonces uno dice, chuta, el producto que viene de afuera tiene mucho más control que el que se hace adentro de Chile. Claro. Entonces, y uno dice, pucha, que lata que sea más caro, pero obvio que va a ser más caro porque lo traes de otro país, lo traes en un embarque, tienes que pagar permiso, cada vez que traes producto te hacen este control que también a veces, no es que te lo cobren, pero en el fondo tienes que pagar una bodega, hay una serie de costos involucrados De con respecto a eso y protocolos. de protocolos que salen más plata, pero que te están asegurando que el producto que tú estás consumiendo tiene lo que dice la etiqueta. Exacto, Ya, entonces exacto. también ahí hay que tener ojo con eso. Ahora, obviamente cuando nosotros hablamos de disruptores hormonales, hablamos de que tenemos que tratar de elegir los que tengan menos disruptores, como tú bien decías, es decir, los parabenos van a estar, pero mientras sean de menor cantidad, o también hay algunos conservantes que son mejores que otros y que muchas Exacto, veces los fabricantes te dicen, mira, mis productos están libres de parabenos, ya entonces tienen otro tipo de conservantes que son menos dañinos y por lo tanto ese producto va a tener un precio más alto. Entonces, finalmente hay gente que se pone como en esta cosa, ay, prefiero no saber esta cuestión, ¿cachai? Como ignorarlo. Pero la verdad es que yo encuentro que no es bueno ignorarlo, no sé qué opinas tú. no, yo creo que, o sea, esto no es para el Marte y para que te pongáis loca maniática, típico de mujeres, más que los hombres. ¿Qué quieren que le diga? Loca maniática que borro, o sea, me deshago de todos los sartenes, teflones, de todos los plásticos y todas las cuestiones. No, no se trata de eso, no, 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 no. Se trata que yo tengo contenedores plásticos ya, pero no los uso para calentar comida, los uso para congelar comida. Exacto. Ya, porque el calor, este calor que yo emito en el plástico es el que me genera lo malo. Segundo, leer las etiquetas, ya, e informarse lo mínimo. Voy a ver si después le paso a Patita y ella lo publica, yo lo publico en algún video, porque tenía, no sé si una página web o una aplicación donde tú ponías el producto, y muchos productos, no todos. Y tú ponías y te decía, está bien, está dentro de, no, malo, y te daban la Sí, información. mándamela, porque eso creo que es súper bueno compartirlo, porque Sí, finalmente a lo mejor no para mí, no para lo que yo ya uso, ¿ya? Pero sí a lo mejor si tú vas a regalar algo a una persona más joven, exacto. preocuparte de que sea algo más sano. Especialmente un bebé. Obvio, especialmente un bebé, Un de bebé. todas maneras. Ya, entonces leer las etiquetas, tener conciencia de que tengo que tener en cuenta ciertos ingredientes de los productos que uso, que las fragancias que usen sean dentro de un rango más o menos decente, no usar cualquier fragancia. Yo debo reconocer que las fragancias en general, yo las uso, sí, las populares estamos hablando, ¿cierto? Yo las pongo en la ropa, no me las uso directo en el cuerpo. Quizás Eso es igual me bueno. afecta porque digamos, porque de alguna manera después toca mi cuerpo, mi ropa, ¿no? Pero no va directo a mi cuerpo, yo la uso directamente en la ropa, Mira, por lo que ejemplo. pasa es que yo la verdad es que he escuchado así como, en realidad, si uno quiere como volverse loco, de hecho hay médicos que te hablan de que hasta los suavizantes de ropa tienen disruptores hormonales, entonces que eso quede en la ropa y que de una u otra manera también te afecta. Ahora, en realidad uno no se puede poner así como tan paranoico, porque Exacto. en realidad en ese caso no podríamos ni comer nada, ni tomar nada, ni finalmente es como tremendo, porque finalmente no es sembrar miedo, como tú decías, sino que es información, es estar Es tomar informado y conciencia, tomar conciencia, exactamente. Finalmente, tomar conciencia, chiquilla. exactamente, exactamente, porque no somos perfectos y tampoco, como tú bien dijiste delante, nosotros no queremos vivir, ser inmortales, pues, sino que, pero la idea es evitar el enfermarnos de cosas o de usar cosas que finalmente usar cosas que creemos que son para cuidarnos la piel y finalmente nos termina afectando, en el caso de la Claro, estética específicamente. ¿Te fijas? En el caso claro. de la estética específicamente eso, porque nosotros usamos las cosas para, no sé, para hidratarnos y a lo mejor el hidratante que estamos usando nos está haciendo mal en otras cosas. Entonces, tener como el ojo. Eso yo creo que es como lo que queríamos mostrar hoy día, ¿no? Sí, sí, tener el ojo que, o sea,
en el fondo, todo lo que no queremos para vernos bonitas y todo eso, o para tener un rico aroma en nuestro cuerpo, en nuestra piel, sea siempre favorable a nosotros y no nos perjudique. Eso es lo que hay que tener en cuenta y no nos perjudique tanto externamente o internamente, ya porque lo hormonal sí afecta y afecta muchas cosas en muchas áreas. Entonces, es para que lo tomen conciencia y eso, por tener conciencia de eso, no sea evitar todo, chiquillas. Sí, yo uso perfume y a mí uso perfume nomás. Yo uso el teflón porque no me gusta, porque también el otro día vi pues, usar un acero para freír un huevo frito, lo anda a sacarle, esa cuestión se me desarma toda y que parece huevo revuelto, no parece frito. Entonces, y hay que hacer una curación a ese, bueno, ya esto es un deseo que no todo el mundo Sí, lo va a hacer, pero sí tomar conciencia que entre menos posible. Igual, o sea, tengo por ahí una cuñada que me dice, no, es que todo el aceite, cualquier aceite que tú frías te va a hacer mal. Entonces, sí, pero lo frito es rico. Es como, sí, pues entonces uno tampoco puede dejar de hacer todo para evitar, porque al final uno lo que quiere, yo creo que, como dice Patita, llegar a una edad con no tan mala salud, porque las es- cosas comienzan a dejar funcionar sí o sí, aunque hayas sido perfecta en salud y hayas comido todo orgánico, exacto, ¿ya? Igual que exacto. porque uno comienza a decaer, pues sí, así es la vida, así comienza a crecer y después a decaer, y así es el ciclo de la vida. Entonces, pero lo importante es que tratar de no llegar con tantas yayitas de enfermedades a una edad Claro. adulta Y yo y creo que llegar también, bien. por supuesto, yo creo que también, ponte, no sé, yo pienso que si no, si yo tengo un problema a nivel de la tiroide, obviamente voy a tener que cuidarme mucho más que una persona que no tiene ese problema. O si yo tengo un ovario poliquístico, o si tengo reglas irregulares que me están demostrando que estoy teniendo problemas hormonales o en mi sistema endocrino, obviamente que voy a tener que poner más ojo y a lo mejor cuidarme más, así de simple, es Exacto. cuidar, como tú decías el otro día, es cuidar este cuerpo, este templo que tenemos, ¿verdad? Claro, De la tiempo mejor de forma, oración, claro, ¿ya? Para parque de diversión nuestro día. exacto, de la mejor manera, pero tampoco volverse loca y tampoco No, pensar que estamos en un mundo, porque finalmente de repente cuando uno escucha tantas cosas así, como que dice, ah, a mí me pasa que de repente es como ya, ¿qué como? ¿Qué como? Si finalmente todo hace mal, que las azúcares, que el arroz, que las harinas, que bueno, Clarina, entonces ¿qué todo. como? Porque finalmente además, ponte, mi marido ahora está con esta cosa de la locura de buscar otros tipos de harina. Cuesta un montón encontrar harina de almendras, cuesta un montón encontrar ese tipo de productos. Y No, mira, mi además, amor, si no cuesta tanto, porque hacer la harina de almendra no cuesta tanto, súper fácil, súper sí, fácil. pero es re cara, Lo que pues tiene de Lulu. malo, eso es lo que tiene de malo, mi amor, que es Es que es cara, no, súper cara, no es pero sostenible, no es exacto, sostenible en el exacto. tiempo, entonces no te va a dar el bolsillo para estar ahí con la kilo de almendra, no, a no ser que sea una persona sola y comas así, como un canapé de pancito todos los días, el Así kilo que de el otro almendra te va día, a ¿sabéis durar, lo que hice? ¿qué ¿Sabes lo hiciste? que hice? Bueno, lo hice con un tarro, así que al final igual tiene hueveo de disruptores, pero, pero hice pan de atún y me quedó Ah, rico, me quedó bien rico. Pero para no usar no, harinas, ¿ya? Para no claro, usar yo la harinas. otra vez usé como escalopa de zanahoria con queso y huevo. Ya. Y después la hice como escalopa, perdón, como, ¿cómo se llama eso? Como Omelette, cuando sí, como como panqueque, omelette, por decir, ¿ya? como claro, ya, como panqueque, por decirte, y lo rellené con cosas, no, exquisito. Sí. Pero también tiene su costo, por eso te digo, si todo tiene, al final cuidarse como harto tiene bastante, no es un costo bajo. Por eso No, cuando dicen, es que tú tienes que saber, cuando hablan con tanta facilidad, tú tienes, o sea, te lo dicen yo que yo subo, bajo, subo de peso, pero en el fondo dicen, ay no, es que la persona que está gorda es porque quiere, no, mi amor, no siempre porque quiere. Bueno, hay temas también, hay medios psicológicos, supongo yo de alguna manera, y de ansiedad, de autocontrol, pero tiene que ver también con que las cosas que tú quisieras comer sano están carísimas. O sea, anda a buscarte un coliflor. claro. Repollo no encontré yo el otro día, no he encontrado repollo. Entonces, todas las cosas que dicen, no, reemplaza el pan con repollo, con coliflor, el pan con coliflor. Está súper caro el coliflor. ¿Y te dura cuánto? O sea,
si tú eres sola, te dura harto. Claro, pero uno si tiene más familia, estamos fritos, puede decir, Porque tú, no, yo de soy todas dos, pero el mío come como por tres, o sea, somos cuatro. claro, Entonces, no me dura, chiquilla, no dura. Entonces, ahí, bueno, pero yo creo que no. siempre hay que hacer un mix, chiquilla, yo creo. Comer sanito, tratar lo más que se pueda, unos 3 días, 4 días, y los otros días, bueno, normal. Ni tampoco chanchería, pero normal. Porque el Sí, y bolsillo con no, respecto al cuidado de con los productos, leerla, como dijimos, leer la etiqueta, evitar las cremas que sean muy perfumadas y muy coloridas, ya eso es como bueno tenerlo claro. Mientras más blanca es la crema, mejor. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tiene menos cosas edulcorantes, artificiales. menos Ujú. fragancias. Entonces, finalmente, estamos como protegiéndonos un poco por ese lado. Revisar, ¿verdad?, la lista de ingredientes, ver si es que tiene estos sulfatos, No talatos. calentar la comida en plástico. Exacto, no calentar la comida en plástica, sí, pero estaba con las cremas, pues no me cambié en la cuestión. Estaba con las cremas yo hablando. Entonces, me estáis cambiando las comidas, estoy con las cremas todavía. Entonces, poco perfume, revisar las etiquetas y obviamente si tengo hijos pequeños, tratar de que sean productos lo más Que no tenga que no parabenos, los tengan ingredientes que parabenos, ¿verdad? Exacto, que no tenga, que en lo posible sean los productos, aunque sean más caros, hay, incluso en maquillaje también hay líneas de maquillaje que son líneas más orgánicas, dijéramos, son más sí. caras, pero si son para tus hijos yo creo que vale la pena el gasto. Y con respecto a la comida, lo que decía la Lulu, no calentar la comida en plástico, ¿verdad? Evitar de usar botellas para guardar agua, porque también las botellas, si no son de un plástico específico, Exacto. van a traspasar esos elementos Todos los disruptores. plásticos no son malos, chiquillas, hay No, no plásticos de buena todos. calidad. Sí, hay plásticos que Eso es son lo que hay que buenos. revisar, cuál es el que conviene y no afecta a la salud. Exacto, exactamente. Y usar cosas de vidrio, pues si finalmente usar botellas de vidrio para guardar, yo tengo una O de botella de acero. vidrio con la que yo guardo el agua en el refrigerador, de hecho en el verano tengo estos bidones de vidrio donde meto el agua ahí y hago con agua con sabores y qué sé yo, y eso me funciona bastante bien. Entonces evitar las botellas plásticas porque finalmente el plástico va a dejar su huella, así que, y además cuidamos el planeta, pues, así que hacemos como doble trabajo, porque en un Doble inicio era trabajo. eso el tema, pero después nos dimos cuenta que estábamos llenándonos de plástico, igual que el mar, estábamos llenándonos de plástico por dentro nosotros también, así que hay que Así es. evitarlo. Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos y como les dijimos, esto no es miedo, es información, ¿verdad, Lulú? Exacto, estar consciente de cómo nos podemos cuidar y tomar las precauciones que podamos. Exactamente. Así que bueno, dame tu red social, por favor, para que te sigan. TikTok, cuidado sin culpa. Me parece. Yo en Facebook como Patricia Jimena Bernal Bernal, en Instagram como la-Pati Bernal, en TikTok como ni tan santas ni tan diablas. Por supuesto, síganos en nuestra página www.cosmetologiachile.com y en nuestra comunidad de cultura estética, que es una comunidad para unirnos y conversar de estética, es gratuita. Y ojo, porque vamos a tener un curso, ¿verdad?, de cómo incorporar técnicas tanto chinas como coreanas en los tratamientos de estética, así que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Así que estamos ahí con la Loreto Díaz, que es especialista en todos esos temas de todo lo que tiene que ver con chino. Ella sabe un montón, así que ahí incluso nos va a enseñar a preparar comiditas, fíjate, a preparar algunas cositas que nos ayudan a la piel, así que no se pueden perder ese curso, está buenísimo. Y nos despedimos, por supuesto, con la música de siempre. Chaito, Lulú, ha sido un gustazo verte. Besos, besos. Chao, chao. Chao.